Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, en Colombia se ha construido un modelo de aseguramiento que hoy alcanza una cobertura cercana al 98% de la población, con más de 52 millones de personas afiliadas, una de las coberturas más altas de América Latina. Sin embargo, detrás de estas cifras existe un sistema complejo, con múltiples actores, diferentes fuentes de financiación y enormes desafíos. En los últimos años, los colombianos hemos sido testigos de debates sobre la sostenibilidad financiera, las dificultades en el acceso a medicamentos, las intervenciones a varias EPS y las propuestas de reforma que han puesto la salud en el centro de la discusión pública. Para comprender estos debates, primero es necesario entender cómo funciona realmente el sistema, qué significa estar afiliado, quién financia la atención, qué papel cumplen las EPS, las IPS y el Estado. ¿Por qué es tan importante hablar de aseguramiento y de protección financiera? Desde el 1012 Lab, soy Laura Echandía y hoy en Saberes Económicos, ¿cómo funciona el sistema de salud en Colombia? Lo que debemos saber. Este es un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Saberes Económicos para nuevas realidades. Les damos la bienvenida. Y para ayudarnos a dar respuesta a estas preguntas, nos acompaña el profesor Jairo Humberto Restrepo Sea, economista, investigador, coordinador del Grupo de Investigación y la Maestría en Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia y uno de los mayores expertos del país en Economía de la Salud y Sistemas de Protección Social. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Laura, usted gracias por invitarme. Espero que en este rato podamos ofrecer algunas luces para comprender la complejidad de este sistema de salud y sus desafíos. Profesor, y para comenzar precisamente, cuando hablamos de seguridad social en salud, ¿de qué estamos hablando exactamente y por qué es un tema tan importante para los colombianos, para la vida de todos nosotros? Laura, para los colombianos y para todo el mundo. Hay un detalle, desde el punto de vista económico, la enfermedad trae consigo consecuencias implicando, en primer lugar, un gasto en la atención médica y, en segundo lugar, una posible reducción del ingreso. Entonces, desde el punto de vista de la economía de la salud, que dio origen, por cierto, a esta área de trabajo, partimos de esta preocupación. La enfermedad trae consecuencias económicas, en muchos casos devastadoras. Una familia se puede arruinar debido a una enfermedad. Una familia a veces tiene que renunciar a alguno de los miembros para dedicarse al cuidado de uno de los integrantes. Entonces hablamos de seguridad social para buscar que esas consecuencias que trae la enfermedad, un poco la incertidumbre financiera, sea cubierta por alguien distinto al bolsillo de la familia. La seguridad social implica brindar protección para que al momento de incurrir en una enfermedad haya un fondo encargado de solventar los gastos médicos. Ese es, digamos, el principio fundamental. Encontramos antecedentes, muy especialmente a finales del siglo XIX en Alemania, la seguridad social que llamamos bismarckiana, atribuida a Bismarck, el canciller alemán del momento, un poco preocupados por cómo protegemos a los trabajadores que, dado que están enfermos, uno, no recibían salario y dos, tenían que gastar. Entonces, definitivamente la enfermedad puede traer pobreza. Ese es el punto fundamental, pues, y por eso nos preocupa en la medida en que podamos decir, necesito atención médica, alguien, no mi bolsillo, va a responder por eso. Muy bien, profesor. Escuchamos hablar de EPS, IPS, aseguramiento y afiliación, pero no siempre tenemos claro qué significa cada concepto. ¿Podría explicarnos, por favor, cómo funciona el sistema y cuáles son esos principales actores que participan en él? Laura, aprovechemos una mención. Nosotros cumplimos el año pasado, en 2025, 30 años de inicio de operación de este sistema, que significa un desafío muy grande y ha significado también, en primer lugar, para muchos una gran revolución de lo que ha sido la historia de la salud en Colombia, pero también para muchos países, especialmente de América Latina. De manera que encontramos el origen en la Constitución de 1991, que en sus artículos 48 y 49 declara la seguridad social como derecho, también como una obligación del Estado, pero la salud como un servicio público y a partir de ella
tenemos la jurisprudencia, lo que ha significado la sentencia T760 en 2008, la Ley Estatutaria de Salud, que consagran la salud como un derecho humano fundamental. Producto de la Constitución, la Ley 100 de 1993, yo diría, es una de las hijas destacadas de la Constitución, porque la Constitución obliga a que se realice una reforma integral a la seguridad social. De ahí nace la Ley 100, producto de una gran discusión nacional que llevó entonces, en el caso de salud, a una transformación profunda. De modo que nosotros teníamos un sistema, como lo tienen todavía muchos países en América Latina, mencionemos a Ecuador, al propio México, a Perú, donde la población está un poco dependiendo para esa atención médica de cuál es su condición laboral o social. De modo que teníamos un instituto del Seguro Social que solo cubría un 22-23% de la población, básicamente la población trabajadora en el sector privado. Teníamos un 5 o 6% de población perteneciente al sector público que estaba cubierto en múltiples cajas y fondos de previsión, por ejemplo Cajanal, por ejemplo la Universidad de Antioquia tenía su propio mecanismo para garantizar la atención de sus servidores, la Gobernación de Antioquia tenía su propio mecanismo, etc. Y teníamos entonces el sistema de asistencia pública, donde los hospitales públicos y algunos privados que recibían subsidios del Estado brindaban atención a la población sin recursos. Y ahí el 40, el 50% de la población podría llegar a un hospital un poco a solicitar caridad. Y quedaba la opción entonces de pagar servicios privados, de ir a la farmacia, etc. El propósito de la Ley 100, que hoy es una realidad, fue integrar a toda la población en un sistema general. Todos los colombianos, ya usted lo mencionó, estamos hablando de un 98%, pertenecemos al mismo sistema. Entonces, primer punto, estamos afiliados a un sistema. Correcto. De hecho, hoy no hay carnet. Esto nació con un carnet. El carnet de mi EPS, eso desapareció. Mi condición de ciudadano, expuesto en mi documento de identidad, me da la calidad de afiliado. Por supuesto, mediado un procedimiento como es la cotización, como es la afiliación subsidiada. Y a partir de allí, entonces tenemos un fondo general que es el que asume justamente la financiación para todas las personas. Y las EPS serían las entidades delegadas por el Estado. Esto es muy importante. Las EPS no son aseguradoras privadas. Las EPS son unas entidades que el Estado ha delegado para gestionar un seguro de naturaleza pública. Correcto. Por eso las EPS pueden ser privadas, como Sura, como Salud Total, pueden ser públicas, como lo fue en el pasado Caprecon, como lo es hoy un poco nueva EPS Sabia Salud, digamos que son públicas, no estatales, pero tienen su naturaleza pública. O sea, es un mix de EPS que son entonces las responsables de gestionar el seguro. Esto es, quien responde por mi salud es la EPS, quien está gestionando ese seguro. Y la EPS recibe un recurso, que lo llamamos la UPC, que sería un poco el equivalente al valor estimado para garantizar la atención de cada persona afiliada. Estamos hablando de unos 1.660.000 pesos año para 2026. Y a partir de ahí, la EPS, como responsable de la atención, organiza entonces contratos mediante redes de servicios. La EPS, mi EPS, contrata con una serie de IPS. Entonces la diferencia entre la EPS es que es la que nos tiene garantizada la atención, es la responsable del seguro de salud, es la delegada por el Estado para gestionar el aseguramiento y la IPS es la prestadora. De modo que la EPS contrata con una red, llámese una IPS de mediana o baja complejidad, llámese un hospital de alta complejidad, Hospital Pablo Tobón en Medellín, entre otros, que son los que van a brindar la atención. Correcto. Y uno de los temas que pues como que genera más preguntas es el tema del financiamiento de este sistema. ¿De dónde salen los recursos, profesor, que permiten atender a millones de personas, precisamente que usted mencionaba, que están aseguradas? ¿Cómo circula ese dinero dentro del sistema de salud? Ahora, esta es una de las fortalezas del sistema colombiano que, como usted mencionaba al inicio, vale la pena reconocer para saber orientar la discusión y las reformas, cuidando las fortalezas, ¿sí? Y buscando resolver las debilidades. Entonces, Colombia, definitivamente, la experiencia que podemos estudiar da cuenta de un éxito en lo que ha significado
una recomposición del gasto. Si nos devolvemos otra vez 30 años atrás, cerca del 40% de todo el gasto en salud que realizaba la sociedad colombiana tiene la categoría de gasto de bolsillo. ¿Esto qué significa? Es la plata que sacamos para pagar en la farmacia, para pagarle a un médico particular, para pagar en el hospital de nuestro bolsillo. Eso era 40% cercano, como se conservó hoy en países como México, como Ecuador, ¿sí? La reforma que implicó elevar el gasto público, y ya vamos a mirar cómo, buscando esa cobertura universal, porque entonces la cobertura era muy precaria. Caso del Seguro Social. El Seguro Social solo cubría al cotizante. A su esposa, si dependía de él, solamente en caso de maternidad. Y a sus hijos menores de un año. De edad. Si su mujer, menores de un año. O sea, al año dejaban de estar asegurados. Yo lo pongo en este sentido un poco coloquial. 30 años atrás. Sí. Mi esposa depende del cotizante. Iba al Seguro Social cada que estuviera en embarazo. Entonces le atendían el parto, le decían vuelva a la revisión posparto y allí le decían la esperamos en el próximo embarazo. No había más atención. Y al niño le atendían muy bien el primer año. Cuando cumplía el primer año, vamos también a poner manera coloquial, le ofrecían un ponquerramo, apague la velita, me devuelve el carnet y vuelve cuando esté trabajando cotizando. Lo que hace la ley 100 es integrar el grupo familiar. Eso fue un avance tremendo. Entonces ya la mujer y el hombre también, que dependa de la mujer, ¿sí? El cónyuge está cubierto independientemente de cuál sea su condición de salud. Los hijos hasta los 25 años, pero toda la vida si hay alguna limitación física o mental. Entonces es un logro impresionante que implicó pasar de ese 22% de cobertura a cerca del 45%, que somos las personas vinculadas laboralmente que cotizamos. La otra mitad está afiliada vía el régimen subsidiado. Entonces, detrás de esto, ¿qué hay? Hay un financiamiento público muy potente, que implicó, uno, en su momento, elevar la cotización. La cotización para salud era el 8%. Subió hasta el 12% y luego 12,5%, de los cuales los trabajadores pagamos 4%. El resto correspondía a la empresa, ha habido unos cambios. Pero se incrementó también el gasto, la financiación proveniente de las transferencias a los municipios y departamentos, lo que se llama hoy el Sistema General de Participaciones, y las asignaciones del Presupuesto General de la Nación. Esto pone hoy a Colombia como uno de los países con un esquema de financiamiento, llamémoslo ideal, muy similar a los sistemas europeos y a los países más destacados en la OCDE. ¿En qué sentido? Ese gasto de bolsillo que representaba 40%, hoy cae, significa un 16%. Es uno de los más bajos, el segundo más bajo de América Latina. Incluso puesto desde el hogar. Un hogar promedio en Colombia, de todo su presupuesto para salud, no gasta más del 2%. Esto es, de 100 pesos que gasta la familia colombiana cada mes, menos del 2%, corresponde a esas compras en la farmacia, ¿cierto? Esto en promedio. Obviamente habrá casos que es superior y demás, pero es el más bajo de América Latina entre los que hemos estudiado. Entonces nos pone, repito, una fortaleza muy grande. Hay una meta mundial, que los países gasten mínimo, entonces una meta piso, el 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud. Colombia está ahí. Y que el gasto público signifique un 75% del gasto total en salud. Colombia está ahí. Y que el gasto de bolsillo no supere el 20% del gasto total en salud. Estamos, de hecho, por debajo, superando muchos otros países. Eso significa que este componente del financiamiento lo hemos logrado. Y repito, es un ejemplo para muchos países. ¿De dónde entonces provienen los recursos? La fuente más importante ha sido la cotización. El gasto total del sistema de salud en un año, vamos a ponerle cifras redondas, para 2025 son 100 billones de pesos. Eso para que veamos de qué estamos hablando. 100 billones de pesos. Y esto se contabiliza y se maneja en una entidad que se llama la ADRES, la Administradora de los Recursos de Salud, que reúne esos 100, volvamos a la cifra, billones de pesos. ¿De dónde vienen esos 100 billones? Hay tres fuentes muy importantes que superan el 80%. Hoy la primera es el presupuesto general de la nación. La nación tiene que, lo que no pasaba atrás, ya explico un cambio que hubo.
la nación está aportando cerca de 40 de cada 100 pesos. ¿Y de dónde vienen los recursos? De los impuestos generales. Llámese el IVA, llámese el impuesto a la renta. Y hay un tema de discusión, ¿cierto? Porque el sector enfrenta dificultades para alcanzar el equilibrio cada año, en la medida en que demanda de recursos del presupuesto. Segunda fuente, que antes era la primera, son las cotizaciones. Es lo que aportamos trabajadores y empresas que hoy están sumando unos 34, 35 billones de pesos. Es decir, ¿por qué se ha reducido? Y esto es muy importante destacarlo. Porque en 2012 hubo una reforma tributaria que eliminó el aporte de las empresas. Ese 12,5% para salud, 4 lo pagamos los trabajadores y lo seguimos pagando todos. Y 8,5% la empresa, pero aquella reforma tributaria eliminó esa obligación para las empresas declarantes del impuesto a la renta. De manera que hoy ese 8,5% lo pagan entidades públicas como la Universidad de Antioquia, lo pagan entidades sin fin de lucro como las universidades privadas, pero no lo paga la empresa, digamos, la industria, el sector financiero, que son con fin de lucro y están tributando por otro lado. Pero además, desde 2019 se redujo, y yo diría que un cambio bastante justo, el aporte de los pensionados. Los pensionados aportaban el 12% de su ingreso. Mire lo que significaba para un pensionado. O sea, pasaban del 4 empleados. No, pero eso es desde el origen. Ah, ok. Por alguna razón, a los pensionados se les puso a cotizar la totalidad, el 12%. De hecho, no subió al 12,5% porque hubo como algún fallo judicial que impidió subirlo. La cotización era del 12 en el 95, la ley 1122 de 2007 la elevó al 12,5%. Para los pensionados se mantuvo en 12%. ¿Cuál es el argumento? El pensionado ya no cotiza pensiones, ¿sí? Y entonces tiene que aportar para garantizar su salud. Sin embargo, mire usted el detalle, un pensionado que gana un salario mínimo, que son una inmensa mayoría, sí. Entonces usted le quita el 12%, ya no tiene un salario mínimo, sino el 88% del salario. Sí. Entonces, la reforma tributaria 2019 inició un cambio, yo diría, que podemos continuar, y fue reducir el aporte de los pensionados. Quienes hoy ganan como pensión un salario mínimo, su aporte ya no es del 12, es del 4. Esto significa un alivio muy grande para esa población. Y quienes tienen una pensión entre 1 y 3 salarios, ya no cotizan 12, sino 10. Yo siento que este es otro de los puntos que hay que seguirlo cambiando, que el aporte de los pensionados siga bajando y exista como una gradualidad. Pero entonces aquí viene el problema de la ecuación que tenemos que cuadrar. Sí. Si bajamos las cotizaciones, son menos ingresos, entonces por otro lado hay que subir el aporte del presupuesto que presiona impuestos como el IVA, como el impuesto a la renta. Entonces, volvamos, de 100 billones, 40 los aporta el presupuesto y creciendo, unos 34 las cotizaciones, lo que aportamos todos, y destaquemos el tema de la cotización, que en esta discusión de reforma yo insisto mucho, y aprovechemos estos espacios. Tenemos que ser conscientes que hay que aportar al sistema. Correcto. Mi sueño es que se mantenga una cotización ciudadana, que todos aportemos siempre el 4% de nuestro ingreso y que en la mente de todos estoy aportando a la seguridad social. Es un fondo de todos, donde todos ponemos según la capacidad y todos recibimos según la necesidad. Porque aquí de alguna manera nos ha hecho falta un poco generar esa cultura y existe comportamientos evasivos, elusivos. No, ¿yo por qué voy a aportar? Yo me quedo de beneficiario. ¿Yo por qué voy a aportar? Yo me quedo en el subsidiado y entonces va creciendo una bomba de tiempo. Y la tercera fuente se refiere al sistema general de participaciones, que ya significa un 15%. Son las transferencias que la nación le entrega a municipios y departamentos y que están atadas a salud. Hay otros recursos menores, por ejemplo, el SOAT. Muy bien, entonces esos 100 billones de pesos, ¿cómo se destinan? Ahí viene. Lo anterior es la función que llamamos la recaudación, recogemos la plata. Sí. Segundo, la mancomunamos, que es un ejercicio muy bonito que implica solidaridad. Hay un fondo que reúne todo el recurso. Por eso la recomendación mundial es tener un solo sistema, un solo seguro. Colombia cumple con eso. Enseguida lo que hace es asignar ese recurso o distribuirlo. Entonces lo voy a distribuir con un criterio fundamental, ahí es donde aparece la capitación. En la medida en que reconocemos las EPS como quienes van a gestionar el seguro, entonces yo le reconozco a las EPS un recurso para que gestionen la salud. Más del 90%
más que nada para la prestación de servicios. Ok. Más del 90% de esos 100 billones van a estar destinados a cubrir el aseguramiento, es decir, a pagar por la gente que está afiliada para garantizar la atención. Entonces, hagamos un ejercicio rápido. Nueva EPS, sigamos con cifras redondas, tiene 12 millones de afiliados. La capitación para la nueva EPS puede estar cercana a los 2 millones de pesos. Esto es, por cada afiliado, el Estado reconoce 2 millones de pesos durante el año como gasto esperado, gasto promedio. ¿Qué va a pasar en la lógica del seguro? Muy pocos se gastan la mayoría del recurso porque son enfermos de alto costo y muchos ni siquiera necesitan atención en el año. Entonces el promedio es 2 millones. Multipliquemos 12 millones de afiliados por 2 millones por afiliado. Son 24 billones de pesos. Ese es el presupuesto aproximado de nueva EPS para garantizar la atención de sus 12 millones de afiliados. Desde el que simplemente necesita un par de citas al año porque tuvo una gripa, hasta el que necesita un trasplante, hasta el que necesita un tratamiento permanente. Y hay otras cosas menores. Estamos hablando de cómo cubrir aquellas atenciones que no están en ese plan, en esa capitación. A eso se le llama unos presupuestos máximos. Hay un recurso también pequeño para garantizar el pago de las incapacidades, pero definitivamente el grueso del recurso está en el aseguramiento, que es el que se traslada a las EPS para que ellas gestionen la atención. De hecho, una de las discusiones muy álgidas en estos años ha sido si ese recurso es o no suficiente. Y, profesor, precisamente ya nos queda muy claro que Colombia pues, se destaca por los altos niveles de cobertura. En salud pues, es una cobertura que podemos hablar universal. Pero una cosa es estar afiliado y otra cosa es acceder efectivamente y oportunamente a los servicios. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales logros, pero también las principales dificultades que el sistema pues, ha tenido que enfrentar durante estos más de 30 años de existencia? Ahora, esa pregunta da lugar a otro programa. Pero, lo haremos entonces. Pero dejemos un anticipo porque sin duda hacia allá tiene que orientarse la discusión y aprovecho para aclarar. No por resaltar fortalezas del sistema colombiano significa que tengamos que conformarnos con él y que el sistema es una maravilla. No, el sistema tiene problemas y hay que buscar soluciones. Mal haríamos, eso sí, como lo intentó el gobierno que termina, destruir lo que ya se ha construido y que ha mostrado buenos resultados. La cobertura entonces es una promesa. El decir estoy afiliado es una promesa que puede, o que es lo importante, aquí es donde viene el tema del derecho. Es que yo puedo exigir el cumplimiento de ese derecho. Eso es lo que no había antes. Yo quedo a merced de la caridad. No. Ahora, y tengo mecanismos como la tutela y el desacato, y sé que hay problemas, pero aceptemos. La cobertura, esto es, estoy afiliado y estoy buscando financiar esa afiliación mediante la capitación, me da el derecho. Es una promesa. La cobertura universal es una promesa y Colombia está súper bien desde el punto de vista del financiamiento y de esto. Pero sin duda hay una barrera frente al acceso. Esto es, si la gente necesita una atención, la está recibiendo oportunamente. Hay medicamentos. ¿Qué logros alcanzó el sistema en estos años? Uno muy importante es una atención integral. No era, mire, tomemos un caso normal, muy cotidiano, el cáncer. Cuando yo era niño y joven, antes de la ley 100, el cáncer era sinónimo de muerte. Si esa persona tiene cáncer, ¿cuántos días le quedan? Había como un imaginario frente a ese tema. Y muchas personas quedaban en casa, no eran siquiera diagnosticadas. Esos pacientes no eran visibles. Simplemente doña María está como enfermita, ya tiene muchos dolores. Dicen que puede ser un cáncer, ¿cómo hacemos? Busquemos morfina para aliviarle ese dolor. Se murió doña María. Y así miles de personas. Pero también está la persona que sin tener una enfermedad terminal, si tiene alguna enfermedad, digo usted una insuficiencia, una diabetes, ¿cómo lograba una atención? ¿Cómo lograba llegar a un hospital? ¿Cómo lograba llegar a un...? Eso era muy difícil. Cuando la ley 100 coloca este sistema, bueno, todos quedan afiliados, todos van a recibir, es que es un sueño muy interesante. Todos quedan afiliados con las mismas condiciones. Entonces ya doña María, las doñas Marías, los don Josés, son visibles. Y entonces usted tiene cáncer y lo vamos a tratar.
Y me lo decía un norteamericano cuando inició el sistema, un sueño de la ley que se cumple hoy, es que en el mismo hospital vamos a tener personas de bajos recursos y de ingresos medios y altos. Recibiendo la misma atención, absolutamente los mismos la misma, tratamientos. absolutamente la misma, no hay distinción. Entonces, y volvamos, ahí hay un avance en la entrega. Los medicamentos. Mire, los hospitales no tenían realmente insumos. Hospitales eran instituciones de caridad. Uh-huh. Acá en Medellín, lo que es hoy el Hospital San Vicente alrededor, la entrada a lo que llama Policlínica, eso era absolutamente lleno de farmacias y de tiendas donde se vendía yeso, suero. Entonces, para que las mismas personas... Entonces la enfermera salía, vea, el profe que trajeron ahí que se cayó, se necesita un yeso. Muchachos, busquen platica. Uh-huh. Entonces salían una vaca, el profe, el yeso. Compramos el yeso y se lo llevamos a la enfermera. Eso funcionaba así. Sí. Y entonces, hoy eso desapareció. ¿Por qué? Porque adentro están los insumos garantizados por el aseguramiento. Son cosas que... ya se destinaron para eso. Yo invito mucho a mis estudiantes y aprovecho, preguntemos en las casas, devolvámonos en la película. ¿Cómo era antes y qué tenemos hoy? Una muy importante en los municipios. En los municipios era común el drama de la persona con una formulita que lograba ir al médico. El médico le decía, usted necesita esto, esto y esto. Doctor, pues yo no tengo que comprar medicamento. Entonces, Laura, usted me da platica para yo poder comprar este medicamento. Eso se ha mermado bastante y esa persona recibe el medicamento, tiene derecho a esos medicamentos, pero además desde el hospital local lo pueden trasladar a un hospital regional, le dan la orden para un especialista para unos exámenes de laboratorio. Muy bien, pero no todo es color de rosa. Yo creo que en Colombia sí nos podemos sincerar. Esa promesa de cobertura no la podemos lograr con los recursos que hoy tenemos. Y esa es una realidad muy cruda que nos toca decir a los economistas. Esto es, si queremos hacer realidad esa promesa, esto es, que todos estemos satisfechos, nos toca aumentar el financiamiento y o reconocer que habrá limitaciones, porque de alguna manera se impone la idea que merecemos todo. Sí. Y eso en Colombia no es tan fácil, porque entonces lo que hay detrás es que ciertamente hay unas poblaciones, hay unas EPS que no han hecho bien el trabajo. No puede comparar, porque una EPS podemos decir, hombre, yo me siento bien con mi EPS, aquí no tengo problema, me han dado los medicamentos, ¿cierto? ¿Y por qué otras personas de otra EPS que hacen parte del mismo sistema, que reciben el mismo recurso? Entonces ahí sí ha fallado algo de la vigilancia del Estado para buscar que todas hagan lo que corresponde. Esto no se resuelve eliminando las EPS. No estoy convencido de eso. Se resuelve con una mayor vigilancia y reconociendo las EPS que lo hacen bien, de hecho aprender de ellas. Sí. Entonces sí, nos hace falta resolver muchas barreras de acceso, por ejemplo en los municipios, por ejemplo en las zonas rurales. Población que hoy, es la noticia todos los días, carece de una entrega oportuna de medicamentos. Para mí hay dos salidas, repito. Una, que revisar el financiamiento, lo cual no es fácil en el mediano plazo. Y dos, sincerarnos para reconocer cómo garantizar que todos sí recibamos lo mismo, así no sea todo. Que ese es el sueño, que todos recibamos lo mismo, así no sea, pero no aspiremos a todo, sí, sino que todos recibamos lo mismo. Lo mismo más grande posible. Sí, lo mejor posible. Finalmente, profesor, pues en medio de esto, en ese orden de ideas que usted plantea sobre reformas y transformaciones del sistema y del financiamiento, ¿qué conceptos básicos, qué deberíamos comprender los ciudadanos para poder participar de manera más activa en estas discusiones, entender cómo se toman las decisiones y pues cómo aportar también sobre el sistema de salud en el país? Pregunta para el tercer programa. Pues Laura, yo enfatizaría un punto porque uno se aprecia mucho incluso entre líderes de opinión y yo creo que ahí los profesores universitarios, los investigadores nos cuestionamos mucho cómo podemos, si estos espacios son claves, aquellas cosas que uno las ve tan obvias, cómo podemos explicarlas, conversarlas, sobre todo para eso, para cuidar lo bueno que pueda tener el sistema y para buscar una salida viable a las dificultades. Primer punto es reconocer que tenemos un sistema público.
El hecho de que acá participen agentes privados, llámese EPS. Mire, a ver, Laura, tranquila. ¿Usted cree que qué porcentaje de los servicios de salud en Colombia son prestados por IPS privadas? Pues yo creería, desde mi poco conocimiento, que es muy alto la prestación, no sé, más del 60%. Sí, señora, pasó la prueba. Cerca del 80%. O sea, el 80% de los servicios de salud son prestados por IPS privadas, entre unas pequeñas de médicos que se asocian y crean una IPS hasta hospitales grandotes con o sin fin de lucro. Entonces, hay un mix que hay que reconocer y que hay que saber conducir. Pero el sistema, desde el punto de vista del financiamiento, ya dijimos, se recogen esos impuestos y cotizaciones. El seguro, en la medida en que es obligatorio y solidario, es público. Correcto. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esa promesa se haga realidad. Y para ello, yo creo que es muy importante reconocer esa diferencia entre el rol de la EPS, el rol de la IPS y cómo los ciudadanos podemos participar. Una de las obsesiones que también mantengo es fortalecer la gobernanza del sistema de salud. Y para ello, uno de los mecanismos pues, es la participación. La participación que empieza por identificar en mi EPS si existe una asociación de usuarios, por ejemplo, y que a partir de esa asociación, Sura, por ejemplo, tiene una asociación consolidada, nueva EPS creo que también la tiene, es fortalecer esos mecanismos y que bien que la Universidad Colombiana en general, pueda con ese tipo de organizaciones realizar una cierta pedagogía para ejercer ese derecho a participar. Profesor Jairo Humberto, la maestría en Economía de la Salud, usted es el coordinador de esta maestría. No todas las personas pueden hacer una maestría, pero por ejemplo, esa formación, ¿a quiénes puede estar dirigida? ¿A quiénes pueden acceder o deberían, o si está dentro de su campo de conocimiento, pues aspirar de pronto a una maestría? Pues Laura, muchas gracias por permitirme esta publicidad académica no pagada. El Grupo de Economía de la Salud, dentro de su, digamos, ADN, siempre ha buscado compartir con la sociedad de varias maneras. Una de ellas es estos espacios, los eventos de divulgación. Nuestra página www.gesuda.co, muy fácil, está dispuesta para poder consultar nuestras publicaciones, muy especialmente el Observatorio de la Seguridad Social, donde en estos 25 años hemos hecho seguimiento permanente de la reforma. Y también entonces buscamos aportar a la formación. 1, en pregrado, ofrecemos nuestra electiva de Economía de la Salud. 2, como formación continua para profesionales, tenemos un diplomado virtual de evaluación económica en salud. Ya hemos formado cerca de 400 profesionales de América Latina y el Caribe. Se destaca Colombia, pero hay una participación importante de otros países. 3, tenemos nuestra especialización de evaluación económica en salud, también virtual. Ya tenemos más de 200 estudiantes y dimos inicio este año entonces a la maestría de Economía de la Salud, también virtual. Está abierta a todos los profesionales, tanto del campo de las ciencias económicas como de la salud, interesados con un perfil muy puesto en la gestión del sector salud. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Saberes Económicos y ayudarnos a entender un poco las bases del sistema de seguridad social en salud en Colombia, y también gracias a quienes nos escuchan en Saberes Económicos. Los invitamos a seguir conectados con este espacio y ya también les vamos a poner en el texto la página para que puedan acceder a la información que el observatorio, la maestría, todo produce, pues información muy importante que probablemente no todos podemos estudiar una maestría en Economía de la Salud, pero sí acceder a información y conocimiento que nos interesa a todos. Profesor, muchísimas gracias. Laura, encantado y dispuesto para hacer otros 2 programas entonces y resolver la pregunta 4 y 5 creo que era. Le agradezco mucho su disposición, Claro, profesor. Muy buenas tardes. Este podcast es realizado por la Facultad de Ciencias Económicas con el apoyo del 1012 Lab, Centro Integrado de Laboratorios de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Instagram como @económicas_UDA, en X @económicasUDA, en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UDA, en YouTube
Ciencias Económicas UDEA. Gracias por escuchar.